días, que el Señor les bendiga. Bien, hoy nos corresponde poder seguir avanzando con nuestra segunda lección. Estamos viendo un tema que tiene que ver con la vida de Jesucristo. Especialmente este mes estamos tratando aquello que tiene que ver con las tentaciones de Él, en un momento muy singular. Solamente a modo de recordar, estuvimos en nuestra primera lección tratando de alcanzar algunos objetivos, y esto fue entonces lo que nos propusimos a través de nuestro camino. También señalé que los temas para este mes, en la primera lección, tienen que ver con el propósito de la tentación de Cristo. El tema de hoy va a ser: Jesús fue tentado como todos nosotros. El tema de la próxima clase será, próximo domingo, las tentaciones de Jesús fueron pruebas reales, y el mes estará finalizando con la forma en que Jesús venció las tentaciones. Son un modelo para nosotros. Bueno, sustentado en un pasaje, esto es recordatorio apenas, ¿verdad? Sustentado en el pasaje de Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, hicimos entonces una corta lectura, aunque solo estuvimos tomando el primer versículo, puesto que lo que sigue pues será también trabajo de las futuras lecciones, y vamos a ir en un proceso de a poco. Bien, también estuvimos definiendo lo que era, de acuerdo a nuestro objetivo trazado, lo que es tentación y lo que es prueba, y la gran diferencia entre una y otra cosa. Concluimos pues que la tentación siempre viene de parte del diablo para destrucción, y la prueba viene de parte de Dios para aprobación. Son dos cosas muy diferentes. Bien, también estuvimos señalando o argumentando, ¿verdad?, de parte de quién viene entonces la tentación y de parte de quién viene la prueba, sustentándolo a partir de lo que el apóstol Pablo entonces señalaba, de que Dios aprueba nuestros corazones, y la palabra que ahí aparece entonces es una señal de un examen para aprobarnos, para aumentarnos la fe, para asegurar y afirmar nuestra confianza en Él. La segunda lección, la segunda parte, tenía que ver con la necesidad de las tentaciones, y estuvimos viendo varias razones para las cuales el parentesco entre Adán y Jesucristo, uno se constituyó en un hijo de desobediencia, mientras que el otro se constituyó en un hijo de obediencia. Y la manera o la forma que Dios tiene o tenía preparada para su hijo era sencillamente aprobarlo. Sus pruebas determinarían su aprobación, lo mismo que pudo haber pasado con Adán antiguamente, pero que obviamente no ocurrió. Bien, seguimos avanzando. ¿Cuál fue el propósito de las tentaciones? Y cuando menos determinamos cuatro grandes propósitos. El primero era que fuese aprobado como hijo de Dios. Después, darnos una metodología, y en esta estaremos también trabajando para vencer los malos deseos, y con ello mostrarnos, como dice el apóstol Pedro, un claro ejemplo de lo que nosotros también hemos de hacer. Y vienen pues los otros dos propósitos por los cuales Jesús también entiende, o se entiende, por la cual fue tentado. Otro entonces de sus razones fue para garantizarnos que Él nos entiende. Es decir, al Él ponerse en el lugar de nosotros, entiende perfectamente cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros le solicitamos fortaleza, o cuando le pedimos perdón, y por qué pedimos perdón. Naturalmente porque nos entiende, porque Él estuvo también en esta dificultad, al igual que nosotros, y hoy estaremos tratando de desarrollar más enfáticamente este tema. Y por último, para mostrar fortaleza espiritual. Definitivamente fue allí donde Él forjó
las fuerzas que llegaron a determinar públicamente el triunfo sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo ente destructivo de nuestra salvación. Así que esas cuando menos son algunos de los aportes que tienen que ver con el propósito de las tentaciones. Y entonces entramos a la evaluación, donde pocos lastimosamente pasaron el examen, pero espero que el día de hoy estemos mejor preparados para la evaluación y ganarnos el carro, ¿verdad? Porque bien, hicimos entonces las preguntas respectivas. ¿Cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Y dimos también las respuestas. ¿Cuál es la necesidad principal por la que Jesús fue tentado? También dimos sus respuestas. Cité cuando menos 2 propósitos por el cual Jesús fue tentado, y también dimos sus respectivas respuestas, por las cuales espero haya podido quedar algo de conocimiento de usted acerca inicialmente de nuestra lección de las tentaciones de Jesucristo. Bien, vamos entonces a entrar a nuestra segunda lección, igual viendo como tema las tentaciones en el desierto. Para hoy, tras lección número 2, trataremos como siempre de alcanzar entonces algunos objetivos. En primer lugar, evidenciar la humanidad de Jesucristo igual que la nuestra. Vamos a tratar de constatar por medio de la palabra de Dios que Jesucristo fue tan humano como lo es usted y como lo soy yo. No hubo nada diferente en Él que no fuese lo que nosotros sentimos y pasamos y sufrimos y lloramos y todas estas cosas. Vamos a estar sustentando evidencias. Número 2, estaremos también trabajando para demostrar que Jesucristo sintió emociones también como nosotros. No hubo nada diferente en Él. Por eso dice el autor de Hebreos que por eso no se entiende. Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Yo sé que quizás por respeto hay algunas cosas que no trataremos del Señor, pero que son muy obvias, que Él también debió pasar y sufrir. Destacar la necesidad de la encarnación de Jesucristo para nosotros. ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse? ¿Por qué Dios tuvo que volverse hombre? Bueno, vamos a estar entonces trabajando en demostrar por qué fue necesario. Porque Dios pudo haber desde el cielo dicho, bueno, lo salvo y ya, y se acabó. Eso era suficiente. Pero hay toda una imperial necesidad por la cual Dios tendría que volverse humano para podernos entonces salvar. Bien, y por último, nuestro último objetivo, estaremos conociendo la importancia del ejemplo de la obediencia de Jesucristo para nosotros. ¿Qué tan importante es la obediencia de Jesús para nosotros hoy? ¿Significa algo esto? Obviamente sí. Tiene un gran y profundo significado para nosotros hoy, y esto será entonces lo que estaremos tratando de alcanzar en nuestra lección. Jesús fue tentado como todos nosotros. No hay duda de que eso es así. Jesús fue tentado como todos nosotros. Las otras 2 lecciones serán una para el 22, por allí, ¿verdad? 21, gracias. 21. Y la próxima el 28, donde estaremos concluyendo las tentaciones de Jesucristo. Bien, entrando entonces en acción, hermanos, Jesucristo fue tan humano como nosotros. Quizás usted verá una foto un poco espantada por ahí, un retrato, ¿verdad? Bueno, dice, me disculpan con mi inglés, ¿verdad? Porque cuando otro habla mejor inglés que uno debe callar. Pero como yo no tengo problemas por el inglés, entonces pues ya ustedes sabrán. El National Geographic dice que este es el posible retrato digitalizado, yo no sé, a partir de la Sábana Santa, el retrato de Jesús.
Bien, hay una cosa segura. Jesús no es como lo pintan las películas. ¿Cómo se llama este actor famoso que más? No, el actor. Jim Travis, ese que tiene cara de Jesucristo, ¿verdad? Él dice que está harto de que digan que ese es Jesucristo, que ese es Él, y que Él se avergüenza de que digan que ese es Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces, ese Jesucristo hecho a nuestro, ¿cómo se llama? Estándar, nuestro modelo. Pero el Jesucristo judío dice, puedo ser este ojos pelados que ustedes ven ahí. ¿Qué decía la profecía? Él sería sin apariencia, sin hermosura. ¿Ah? Él sería un hombre tan común y corriente que pasaría desapercibido completamente dentro de la humanidad. En otras palabras, y pobrecito nuestro Señor, pero Dios lo castigó de que no iba a ser un hombre guapo, ni tipo, ¿verdad? Para nada. Sí, aunque usted no lo crea. Él dice que sería sin hermosura y sin apariencia ninguna. No era un hombre que se iba a distinguir por eso. Porque ¿para qué necesitaría Jesucristo una apariencia física para distinguirse? Si su apariencia interna bastaría, hermanos, para que fuese reconocido automáticamente como el Hijo de Dios. Es como siempre vivimos pensando, ¿para qué Dios necesita un nombre? Como cuando Moisés le preguntó, si ellos me preguntan cuál es tu nombre, hombre, pero eso no es importante. ¿Para qué conocer el nombre de Dios si conocemos su inmenso poder? Entonces, son cosas que no van al caso. Jesús no necesitaba ser físicamente tipo para darse a conocer como su naturaleza, en su naturaleza como el Hijo de Dios. El texto que tenemos en cuestión es Primera de Juan. Y Juan dice lo que era desde el principio. Como siempre, yo pongo los textos aquí en pantalla para poder avanzar un poco, ¿verdad? Porque el tiempo aquí corre y cuando uno se da cuenta, ya tiene que bajarse de acá. Bien, si usted tiene preguntas, bueno, anótelas por ahí para ver si tenemos respuesta para ellos. Pero Jesús fue tan humano como todos nosotros. Mire lo que dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba entre el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre, ¿verdad? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos entonces aquí esta mención del apóstol Juan, un acontecimiento, mis hermanos, que está datándose aproximadamente unos 70 años, 60 años después de los acontecimientos. Juan entonces señala varias evidencias aquí de la humanidad de Jesucristo, ¿ok? Tenemos entonces la evidencia testimonial. ¿Qué dice el testimonio respecto a quién fue Jesucristo? Aquí él señala el primer gran aspecto, es la histórica. Y aunque el solo hecho de que la historia es una evidencia, no obstante, estamos hablando de la evidencia interna, es decir, de los que los autores señalan. Creo que en una lección pasada estuve hablando de la historia de la existencia de Jesucristo, ¿ok? Y trazando específicamente, creo que algo respecto a la resurrección, donde historiadores señalaban la evidencia de la existencia de Jesucristo. Pero en este caso, Juan dice, en primer lugar, lo que era desde el principio. Esta historia, dice, no ha variado.
Lo que era desde el principio es lo mismo que seguimos afirmando. No importa cuántos años tenga. Hermanos, y no importa cuánta sea la extensión de los años, si ya son 2000 años, en ese tiempo eran 70 años. Pero Juan dice lo que era desde el principio, la historia. Esa historia no ha variado. ¿Qué dice? Que este hombre existió. Tenemos también, en segundo lugar, el aporte del apóstol Juan, la audible. Juan dice lo que hemos oído. Nosotros oímos. Nosotros también oímos su magnífica voz, dice Pedro. Nosotros supimos quién fue Él. Nosotros que anduvimos con Él, decía Pedro en su primer sermón. Por ahí también señala que comimos, que bebimos con Él, que estuvimos con Él, que le vimos. Nosotros también somos sus testigos, decía Pedro al respecto. La audible, la visible, hemos visto, dice, nosotros le vimos. Y no estamos contando como si fuesen fábulas. Nosotros estamos seguros que le vimos. No era un fantasma, no era alguien imaginario, porque para ahí vamos, ¿verdad? Tenemos la mental, dice, hemos contemplado. Juan dice que nosotros le contemplamos, pensamos y razonamos sobre Él, le juzgamos en determinados momentos. Estuvimos viendo su manera de dormir, estuvimos viendo su manera de caminar, tuvimos la oportunidad de contemplarlo específicamente con sus enseñanzas. Jesucristo fue real. No se podría decir lo contrario si no fuese un ser humano, en otras palabras. La táctil, palparon nuestras manos. Este hombre dice que estuvo recostado al hombro, al pecho de Jesús. A Tomás lo retó, venga, y dice, y meta tus dedos en los huecos de mis manos. Entonces, hay muchísima más evidencia. Podemos decir que hubo gente que le crucificó, que esos clavos fueron reales, que penetraron en sus pies y en sus manos, que aquella lanza de aquel soldado penetró su cuerpo. Entonces, la evidencia testimonial señala que efectivamente Jesucristo fue un hombre real. Ahora, y si fue un hombre real, ¿qué sintió? ¿Qué sintió al momento de ser tentado? Y para que usted lo entienda, entonces tendría usted que trasladarse su mente o su imaginación a ponerse usted en el lugar de Él y darse cuenta qué sintió Jesús a través de su vida. ¿Qué le embargó? ¿Qué embargó su ser? Así que estamos hablando naturalmente de su humanidad, ¿ok? Estamos diciendo que Él fue un ser humano con fortalezas, con debilidades, con aptitudes igual que nosotros, con pensamientos igual que nosotros, porque para ahí vamos a ir a determinar lo que ya mismo señalamos anteriormente en nuestra lección. Dice que uno que fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero que no hizo pecado. Bien, preguntas hasta aquí. Jesús fue un ser humano como nosotros. La historia lo registra. Vamos a la segunda evidencia entonces de la humanidad de Jesucristo. Tenemos a colación otro texto escrito por el apóstol Juan, un poco más contemporáneo. No, menos contemporáneo. Este es más tardío todavía, este pasaje, puesto que es su evangelio. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 14.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje fue escrito primeramente que el que ya vimos. Entonces tenemos aquí una historia conocida como la historia corroborativa, o sea que corrobora hechos reales de aquellas personas. Aquí tenemos solamente una persona, pero si notan usted, igual Juan vuelve a hablar en plural, o sea que no solamente se trata de lo que él piensa, porque dice y vimos, no solo vio, él está hablando y está acompañado de alguien más. ¿Quiénes creen ustedes que son esos más? Sus apóstoles y también los que no son apóstoles. El apóstol Pablo señala en 1 Corintios capítulo 15 de que Jesús se le apareció a más de 500 personas a la vez. E incluso hablando desde la resurrección, ¿qué decía él? Dice, hay mucha gente que todavía vive, que está entre nosotros y que puede dar testimonio de que Jesús apareció a muchísimas personas resucitadas. Así que dice, vimos su gloria. Obviamente en su contexto se está refiriendo a los apóstoles, aquellas personas que inmediatamente estuvieron también con él, recibiendo la enseñanza y la evidencia de la existencia de este hombre. Lastimosamente, muchos detractores se levantaron, y esta es la necesidad por la cual Juan escribe. ¿Qué decían estos detractores? De que Jesús no fue real, que fue producto de la imaginación de ellos, que Jesús no fue crucificado, que Jesús no resucitó, que ese tal Jesús no fue. Tanto así, y muchas doctrinas se inventaron, muchos temas se inventaron. Hasta el día de hoy, esos temas siguen siendo eco en nuestra sociedad y creando incredulidad en muchísimas personas. Y más que incredulidad, volviendo escépticos la fe de muchos cristianos y de muchos que lastimosamente siguen sus disoluciones que van sobre este tipo de pasiones. Y por ahí incluso sé que hay una película que se llama La Última Tentación de Cristo, una película censurada en muchos países, porque ese Jesucristo del cual nosotros conocemos no es el que ellos idealizan. ¿Cuál es el argumento de ellos? Bueno, es que ustedes tienen una doctrina amañada a lo que sucedió en el sínodo que hizo Constantino, ¿verdad? Por ahí del año 320. Y en ese sínodo de Constantino, él decretó que esa verdad que se creía hasta el momento tendría que ser falsificada para los tiempos y modificada. Y como tal, entonces desecharon todo aquello, dice que era lo realmente verdadero, y se optó porque nosotros hoy creamos lo que es falso. Qué terrible, ¿verdad? ¿Qué era lo verdadero? Que Jesús se casó con María Magdalena, que Jesús tuvo hijos, que Jesús no murió, que Jesús tenía un gemelo. Eso era lo verdadero. ¿Qué es lo falso? Lo que nosotros predicamos hoy. Porque eso fue alterado, eso fue modificado. Eso no es la verdad. Eso la Iglesia Católica dice en el año ya de su existencia, en el año 350, se empoderó del conocimiento y nos hizo que tragamos hoy lo que nosotros conocemos. Yo no tengo nada bueno que hablar de la Iglesia Católica, con respeto al que piensa diferente que mí. Hablo en cuanto a doctrina, por supuesto, ¿verdad? Pero si hay algo que no se le puede achacar a la Iglesia Católica, es precisamente eso.
¿Ok? Eso no es verdad. Y hay muchas maneras de probar que eso no es así. Así que no es solamente por el registro que tenemos de lo que este hombre señala, sino por también las verdades históricas que no son posibles de alterar. Jamás no es posible alterar. Y no solamente tenemos evidencia bíblica que pueda probar eso, sino también evidencia externa que puede probar de que los evangelios que tenemos hoy en día no pudieron ser producto de la falsificación ni alteración absolutamente de nada. Porque pudieron haber falsificado parte de la historia, pero no pudieron falsificar una enorme cantidad de manuscritos que existen como copias exactas del registro de la evidencia que tenemos. No sé si me explico. Que usted puede trastocar 1, 2, 3, 5, 10 materiales, pero no podrá trastocar 300 o hasta 1000 o 500 evidencias que existen respecto a la verdad de quién fue Jesucristo. Bien, entonces la evidencia corroborativa nos dice que el verbo fue hecho carne. Y no está solamente señalado porque los evangelios lo dicen. Hay otro hombre que señala que esto fue así. Ahora, ¿también tendrían que haber trastocado y manoseado esto? Son cosas que no son probables. ¿Pero qué dice Gálatas capítulo 4, versículo 4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Eso quién lo dijo? Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién fue Pablo? Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Entonces mire, aquí hay una historia interesante porque cuando analizamos este pasaje, lo primero que usted tiene que preguntarse es ¿quién fue Pablo? ¿Quién es Pablo al momento de escribirlo? ¿Y quién es Pablo para nosotros hoy? Entonces, hermanos míos, ¿qué dice Pablo? Que Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a un hombre nacido de mujer, del cual estamos constatando que en el mundo estuvo y que ese verbo fue hecho carne. Aquí dice, miren, el 1.14, que ese verbo fue hecho carne. Bien, dice que estuvo en el mundo. Otra evidencia aparte de lo que otro autor dice. Estamos corroborando esta verdad. ¿Qué dice Hechos 10.39? Quiero que me ayuden. El tiempo avanza, ya se me está yendo. No vamos a poder llegar al examen. Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pedro. Esta es la evidencia de Pedro. Nosotros somos testigos de que ese Jesús existió. Bien, otra evidencia, fue rechazado. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ok, fue rechazado. Hechos 5.30. ¿Qué dice Hechos capítulo 5, versículo 30? Sustentado, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿No creyeron en él? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Oh, ahí está otra evidencia de que no es la de este hombre. Estamos corroborando. Fue creído. Hechos 4.4. ¿Qué dice? Aquí dice que más todos los que recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hijo de Dios. Juan dice que fue creído. Ahora, ¿qué dice Hechos 4.4? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Oh, mire usted, fue creído. Otro testimonio de alguien que no fue Juan. Y por último, fue una persona real. Dice Juan 1.14. Y podríamos sustentar con muchos otros pasajes, pero por causa de tiempo señalamos el mismo Juan. Dice, y nosotros vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Concluimos, hermanos, Jesús fue un hombre real. Un hombre como nosotros. Un hombre del cual podemos conocer también su procedencia. Aquí no traje pasajes, porque se me llevaría muchísimo tiempo y tengo muy poquísimo tiempo en mi lección para tratar de probar entonces las emociones de Jesús.
¿Ok? Él sintió emociones como nosotros. Sintió alegría. ¿Hubo algún momento en que Jesús sintió alegría que usted recuerda? No. Ningún momento que Jesús haya sentido alegría. Bueno, cuando fue invitado a la boda de Caná, Estaba alegre. Ajá. Cuando los discípulos regresaron contentos de echar demonios, dice que alabó, se regocijó. ¿Qué dijo él en Juan capítulo 17? Padre, te alabo. Estaba contento, estaba feliz, por supuesto. Y aún en el momento hasta de la cruz, Jesús estaba feliz de haber podido triunfar, porque él dijo, porque vamos a ver, ¿qué dijo él? consumado es. ¿Qué es eso? Todo lo ha hecho. Satisfacción plena, hermanos. No había mayor gozo en su vida, ¿ok?, que el sentirse realizado y triunfante. Bien, pero vamos, ¿sintió tristeza? Sí. Sí, Lucas capítulo 19, 44 dice que lloró por... Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Sintió hambre? ¿Sí sintió hambre? Juan 4. Sí, dice que tuvo hambre. ¿Tuvo sed? Ajá. ¿Sintió fatiga? Por ahí un momento lo encontraron durmiendo, ¿verdad? Los discípulos, levántate, Señor, que vamos a perecer y usted está durmiendo. Cuando la barca. En la barca, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Sintió enojo? Sí, en el templo. Sí. En el templo, ¿verdad? Agarró. Las palabras, ¿se acuerdan? Oh, Y sí. también Mateo 23. Excelente. ¿Sintió compasión? Sí. Sí. Bueno, cuando las multitudes estaban ¿Con hambre? Dice que sintió compasión. ¿Sintió dolor? Sí. ¿Cuándo? Cuando estuvo en la cruz. Obviamente un clavo le traspasó. El látigo le cayó. No, vio Ah. agarrando la cruz. Sí, bien. ¿Sintió satisfacción? Sí. ¿Sintió paz? Durmió, comió, lloró, murió, caminó, gimió, bebió, sufrió, escribió y habló. ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién puede hacer eso? Un ser humano. Solamente un ser humano puede sentir eso. Solamente un ser humano puede hacer eso. Eso usted no lo puede hacer un robot. No lo puede hacer un ser que solamente es espíritu. No puede hacerlo. Eso solamente lo puede hacer usted. ¿Sabía usted? Sí, mi hermano. Pero lo más maravilloso entonces es que Él resucitó. No, por supuesto, ¿verdad? Pero eso le toca ese terreno. No te metas allí, mi hermano. ¿Ok? Emociones. Mire, no hay momento más crucial que en esas 3 horas que Jesús estuvo ahí colgado en la cruz. Ese momento Jesús expresó las emociones más que se podían contemplar más naturalmente de cualquier ser humano. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué sintió? Dolor y pena por lo que venía. Dice, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Sintió compasión por aquel perdido. Mire, no tengo mucho tiempo para detenerme. Mujer, he ahí, tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Qué es eso? Afecto. Estaba preocupado por el futuro de su madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? ¿Qué significa eso? Resignación, hermanos. Resignación. Tengo sed. ¿Qué representa eso? Sensibilidad. Su cuerpo sentía, ¿ok? Necesidades fisiológicas. Todo está cumplido. ¿Qué es eso? Satisfacción, hermanos. Gozo, aún en la cruz y muriendo, siente gozo. Y por último, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Miren, una señal inequívoca de dependencia. Jesús, al igual que nosotros, necesita depender de alguien. Y necesitaba depender de su Padre en ese momento. Él sabía que su Padre era significativo y muy importante. ¿Preguntas hasta acá? Parece que están entendiendo. Vamos a ver si pasan el examen entonces. Bien, hermanos, seguimos avanzando. La encarnación de Jesucristo fue necesaria para nosotros. ¿Por qué fue tan necesaria? Bien, citamos una vez más Juan, pero dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero dice que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. De aquí entonces hablamos de los versículos 1 al 4 y saltamos del 14
de forma especial para entender que el verbo fue hecho carne. Así que, ¿por qué Dios tenía que encarnarse? Es una gran pregunta. Ya dijimos que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, y desde el cielo pudo haber dicho: bueno, voy a salvar a fulano, sultano y mengano, y listo. ¿Cuál es el problema? Después de todo, Él es soberano. ¿Sí? ¿Quién le puede reclamar a Dios si le salva o no? ¿Alguien puede decir: Dios, yo merecía la salvación y usted no me salvó? No. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Punto. ¿Qué argumento tiene usted? Sin embargo, ¿por qué era necesario? Bueno, primero para mostrar su grande amor. ¿Era necesario que Dios nos mostrara su amor? Porque pudo ser un argumento del hombre y decir: Dios, pero usted nunca nos ha mostrado su amor. ¿Cómo quiere yo que usted te ame si usted no me ha amado a mí? ¿Pero qué dice Él? ¿Qué dice la divina palabra? Que no hemos buscado a Dios porque nosotros le hemos amado, sino porque Él nos amó primero. ¿Ok? Desde nuestro nacimiento, desde nuestra existencia y hasta la eternidad, somos el producto del amor de Dios. Dios nos hizo por amor, porque tampoco tenía necesidad de hacerlo. Nos hizo porque Él es amor. Número 2, para identificarse con nosotros. ¿Cómo le entenderíamos si Él no se había encarnado? ¿Cómo le habríamos conocido si Él no se habría hecho tal cual nosotros? Tenemos Juan 1:18, dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Ajá, por acá está. Los pecadores. Bien, Cristo murió por nosotros, para sacrificarse por nosotros. Era necesario que aquel cordero que físicamente se sacrificaba fuese sacrificado por nosotros. La única manera de redimirnos de la muerte era que alguien pagara el precio de la muerte por nosotros. La muerte de Cristo es vicaria. Déjeme explicarle un momentito esto, porque esto es muy importante. Mucha gente no entiende por qué Jesús tenía que morir. ¿Sabe por qué tenía que morir? Porque yo voy a morir. Y la única manera de librarme de la muerte es que alguien pagara el precio que me lleva la muerte. Después de morir, ¿cuál es la determinación? Después de yo morir, ¿cuál es el pago que tengo que recibir? La corona de vida. No. Si yo muero, ¿qué tengo que recibir como paga? Muerte. Sin el sacrificio de Jesús. Sin el sacrificio de Jesús, la paga del pecado es morir. Si yo pequé, tengo que morir y voy a morir eternamente. Jesús, ¿ok? Jesús murió para cargar ese peso de mi pecado, de mi muerte, y librarme de eso. Él llevó esa condenación por mí. Y esto es muy importante que se entienda. Por eso tenía que venir como ser humano. Porque nadie podría ser libertado si la muerte o el pecado de nosotros no era saldado delante de Dios para salvarnos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Número 5, para ser mediador. Él es, dice, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Dios es espiritual y nosotros somos materiales. Pero Él es el intermedio que hace posible que Dios entonces nos entienda para dejarnos un legado. Estaremos trabajando en nuestro próximo punto y final para destruir la muerte, el pecado y el diablo. ¿Ok? Era necesario demostrarle al diablo que con la misma cuchara que nos dio a morir, también Él muriera. Y eso es muy importante también. Bien, tengo que seguir porque el tiempo ya está avanzado y tengo que terminar. Número 4, la obediencia a Jesucristo es importante para nosotros. Dice entonces el autor de Hebreos
que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, hasta aquí hemos visto que Jesucristo fue un hombre natural y normal. ¿Que fue tentado? Sí, dice que fue tentado según nuestra semejanza. La similitud. Primero, aprendemos que es importante para nosotros entender que de la manera en que Jesús fue tentado, también lo somos nosotros. Esto significa, bien, según la semejanza de nuestras tentaciones. Límites. Es decir, hay una similitud entre nosotros y Cristo. De la manera en que nosotros somos tentados, también lo fue Él. De la manera en que Él fue tentado, también lo somos nosotros. También hay límites. Él tuvo límites en la tentación, también lo tenemos nosotros. Dios puso límites. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser más tentados más allá de lo que poder resistir. Si Jesús fue tentado según nuestra semejanza, también Dios le puso límites a las tentaciones de Él, porque era un ser humano. Número 3, la procedencia. ¿De dónde fue Satanás tentado? De la misma procedencia de donde nosotros también somos tentados. Dice, estar firmes contra las enseñanzas ¿de quién? Del diablo. ¿Quién tentó a Jesucristo? El diablo. ¿Quién nos tienta a nosotros? La mayormente del tiempo. No todo el tiempo es el diablo, recuerden. Muchas veces nuestras tentaciones provienen de nuestra propia concupiscencia. Eso ya lo vimos en nuestra primera lección. Así que, hermanos míos, por su obediencia, la obediencia de Jesucristo nos lleva cuando menos a 4 aspectos importantes según señala el texto. 1. Dios tiene compasión de nosotros. Por la obediencia de Jesucristo tenemos compasión de Dios. Por la obediencia de Jesucristo tenemos confianza en Dios. Por aquí dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Ok? Por la obediencia de Jesucristo entramos en su gracia. La palabra gracia aquí es su favor. Y por último, su oportuno socorro. Así que, hermanos míos, ser tentados según nuestra semejanza significa que fue tentado tanto físicamente como espiritualmente. Fueron las dos áreas donde Jesús fue tentado. ¿Fue tentado a irarse para pecar? Sí. ¿Fue tentado a maldecir? Sí. ¿Fue tentado en cualquier otra cosa que usted pueda sentir como tentación? También lo fue Jesús, físicamente y también espiritualmente. Especialmente el diablo, cuando le tentó espiritualmente a introducir una falsa doctrina, a tergiversar la voluntad de Dios. Entonces es preocupante la forma en que Él se presentó. Así que, por último, hermanos míos, Jesucristo con sus pruebas, padecimientos y sufrimientos nos dejó un modelo perfecto a seguir. Debemos seguir el ejemplo de su padecimiento. Sí, Pedro dice que padeció por nosotros, dándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir su ejemplo de obediencia. Sí, dice que Él fue tan obediente que no se encontró engaño en Él. Debemos seguir el ejemplo de su provocación. Dice que cuando le maldecían no respondió con maldición. Y por último, debemos seguir su ejemplo en momento de confrontar el maltrato y de su muerte. Él llevó nuestros pecados sobre nosotros. Y estando, dice, muertos, nosotros nos rescató. Así que esta es entonces la lección de hoy para recordar cómo podemos evidenciar la humanidad de Jesucristo. La historia que fue hecha en el principio. Ok, por medio de la prueba testimonial y corroborativa. Bien, número 2. ¿En qué episodio de la vida de Cristo mostró muchísimas emociones? Su crucifixión. En su crucifixión. Cite 3 razones por las que era importante que el Verbo se encarnara. No pasamos la prueba. Ya empezamos los problemas, ¿ven? Ok. Para mostrarnos su gran amor, sacrificarse y salvarnos a nosotros. Y por último, cite 2 aspectos que señalan la importancia por la cual Cristo mostró su camino de obediencia para nosotros. ¿Por qué fue importante la obediencia de Él?
compasión, confianza. ¿Ok? Bien. Tuvimos compasión y oportuno auxilio. Hermanos, el tiempo se me fue lastimosamente. Así que rogamos a todos los maestros cumplir con su tiempo también, porque nos quitan el tiempo a nosotros. ¿Ok? Y esto es una cadena. Así que gracias por su fina atención y espero que hayamos podido sacar algún provecho espiritualmente de esta lección. Dios les bendiga.